No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Hola, me llamo Pablo. Soy un chico que le gusta sonreír. Y escribo si me inspiro y si no escribo no respiro todo lo que está dentro de mí. Y canto porque siento que cantando yo me muestro transparente para el que me quiere oír. Y juego porque encuentro en el juego un encuentro con lo mejor que hay en mí. Y rezo porque vivo, y si no rezo yo no vivo la vida que elegí. Hola, me llamo Pablo. O sea, primero con la parte de la música, ¿no? Que surge como una forma de comunicarme, como un lenguaje propio que el Señor me regala de tratar de poner palabras a aquello que vivo. Luego ya más adelante descubro que al compartir eso puede ayudar, puede inspirar a los demás, gente que está viviendo lo mismo y demás. Pero en primer lugar sale como una cosa, ¿no? De dentro, de comunicación, de tratar de poner palabras a las cosas más especiales que me pasan, ¿no? Entonces al principio cuando empecé a componer con 15 años, pues lo más especial que eran mis amigos, ¿no? Y oye, ¿cómo le digo a este amigo que le quiero? Pues le escribía una canción, ¿no? O a mis padres, o a situaciones que me pasaban, y demás. Y según Dios fue ganando protagonismo, pues es que al final se lleva las emociones más grandes de mi vida, ¿no? Entonces, principalmente ahora mismo, casi todo que escribo es de Dios, y si no, por supuesto, siempre está escondido, ¿no? Si hago una canción al fútbol, o una canción al Camino de Santiago, o una canción a tantas y tantas cosas que necesito expresar, y siempre está ahí Dios. Pues nazco en una familia maravillosa, mis dos padres son increíbles, dos santazos, Javier y Carolina, y soy el segundo de 5 hermanos, todos chicos. Y entonces, pues nada, vivo en una familia de fe, en la parroquia y en el grupo juvenil La Milicia Santa María, se llama. Y ahí voy creciendo, voy yendo a actividades y demás, pero la parte como más de Dios, pues queda disimulada o escondida en un segundo plano, ¿no? Entre las amistades, el fútbol y demás. Y es con 15 años que voy a una actividad, llegaba yo bastante rebotado a esa actividad, y nos ponen el primer día un retiro espiritual. Y dije, lo que me faltaba, vengo yo aquí a jugar con mis amigos y demás, y vamos a hacer un retiro. Y nos llevaron a un desierto, que es el desierto de las Bardenas, que está en Navarra, no sé si lo conocéis. Y allí nos dieron unos textos que eran los discursos de Benedicto XVI en Sydney, en el 2008, que habían sido antes. Esto era 1 de agosto de 2008. Y allí nada, pues nos dijeron nada, perderos por el desierto. Y allí me fui yo, me busqué un matorral, me quedé allí a la sombra a perder el tiempo. Intenté perder el tiempo con el móvil, pero no había cobertura, no había nada en un desierto, así que nada, me aburrí soberanamente. Hasta que ya llegó un momento que me aburría tanto que dije, oye, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y me salió como de dentro, ¿no? Bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Y brotó en mí como la palabra cruzado, que es el movimiento, ¿no? al que pertenezco. Y nada, pues al principio, bueno, me rebelé un poco a ello y ahí eso, hay anécdota muy chula, pero la primera vez que siento que ha pasado algo distinto, que ha pasado algo nuevo, pero tampoco hago mucho más. Van pasando esos días de convivencias y cada vez que vamos a la capilla o tal, es como un fuego de decir, oye, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y ya me atrevo a comunicarlo con uno de los educadores que hay. Digo, oye, te cuento esto que me ha pasado porque estoy así, pero no puede ser, porque a mí me gustan mucho las chicas. Entonces, no sé qué ha pasado aquí, pero bueno, no te preocupes, tal, eso está bien, tal. Sigue, tú disfruta las convivencias. Y ese mismo septiembre hice mis primeros ejercicios espirituales. Y entonces ahí descubrí que eso que había sentido, esa voz, ese tal, era Dios, ¿no? Porque en ejercicios espirituales puse nombre a Dios. Descubrí que vivía dentro de mí, que podía hablar con Él, que tenía algo que decir en mi día a día,
O sea, fue un tortazo con él, ¿no? Y entonces fui poniendo patas a ese momento tan intenso que había tenido y aprendiendo a traducirlo. Y nada, estuve como 5 años pues discerniendo con mi director y con mi guía espiritual, y con 20 años ya entré a la Cruzada de Santa María, y ahora tengo 31, así que voy a hacer 11 años en diciembre de este año. Pablo, ¿recuerdas cómo te amo? ¿Recuerdas aquel 1 de agosto, un verano caluroso? Un asustado aventurero, un pequeño enamoradizo, se atrevió a preguntarme que qué quiero. ¿Recuerdas el fuego lo que hizo, marcando en tu pecho la palabra cruzado? ¿Cómo bailabas por dentro, cómo te sentiste amado? Aunque con miedo preguntaste con un juego al viento, pero tú ya eras mío, mi pequeño enamoradizo. Señor, claro que me acuerdo de cómo me amas. Desde siempre fui tuyo, tu pequeño enamoradizo. Aunque por miedo pregunté con un juego al viento por qué me sentía tan amado, por qué bailaba por dentro. Clavaste en mi pecho la palabra cruzado, aún recuerdo que fue el fuego quien lo hizo. Me atreví a preguntarte que qué quieres, yo, un asustado adolescente, un pequeño enamoradizo, aquel 1 de agosto en un desierto caluroso. Señor, claro que me acuerdo de cómo me amas. Y desde aquel día hasta esta mañana, que a lágrima viva desbordabas mi alma, cuántas gracias derramadas. Señor, no dejes que me olvide de cómo me amas. O sea, un poquito el proceso de todo es... Profesionalmente me dedico al mundo del deporte. Entonces, desde los 4 años empiezo a jugar al fútbol sala y se me va dando bien y tal. Con 13 años voy a la selección madrileña que me convoca, con 15 años soy campeón de España y luego ya eso, tengo una carrera aquí jugando en segunda B, llego a la primera división inglesa y demás, ¿no? Está todo ese mundo deportivo que me empuja a estudiar ciencias del deporte y de la actividad física, a la par que estoy jugando, y luego más adelante hacer el máster de educación, y ahora soy profesor de educación física, ¿no? Como esa gran pasión del deporte que me lleva ahí por ese lado. Y luego la parte musical, pues yo empiezo a cantar en casa porque mi padre canta y mis padres pues eso, nos animaron mucho a la formación musical. Entonces empecé en el conservatorio a tocar el clarinete. Pero ¿qué pasa? Que ya llegó un momento que los entrenamientos acumulaban más días que las clases de clarinete y prefería jugar al fútbol que tocar. Entonces lo dejé, pero ahí es donde aprendí a tocar la guitarra, viendo a mi hermano mayor y demás. Y en la Milicia Santa María pues nos impulsan mucho al desarrollo de habilidades y se trabaja mucho pues, con la música, con las artes. Entonces empezamos a desarrollar musicales. Entonces, yo he participado en 4 musicales, que esos son, pues ahí me enseñaron a cantar, a moverme, a hablar en público, bueno, un montón de habilidades humanas, ¿no? Y eso ha sido como la parte de crecimiento, que también a nivel artística o musical, de descubrir que me gusta, que puedo ayudar a los demás, que les gusta a los demás y demás. Y luego a nivel de vocación, que es como la pata que une todo, pues claro, mi vocación es la de consagrarme a Dios, ser todo de Dios, pero en medio del mundo. Entonces nunca es una dificultad eso, sino que es una oportunidad. Jo, qué bien que puedo estar en este vestuario, en este equipo de fútbol, porque aquí es donde Dios no puede llegar por medio de su iglesia, ¿no? Más de un sacerdote o en una parroquia. Y entonces yo me siento súper llamado, ¿no? Y entonces es como al revés, esos ámbitos que son un poco más diferentes es donde más tomo conciencia de mi consagración a Dios y digo, vaya, ¿no? Tú me has enviado para poder llegar a esta gente. Entonces sí, siempre son como muchos ámbitos y esa es la pelea, ¿no? De no separarlos, sino al revés, que mi vocación, mi consagración a Dios es la que une todo, que todo está dedicado para Dios. Con la vida, eso, momentos tristes o que estoy de bajón, ¿no? Que soy capaz de hacerte. Estoy tirado, manchado de polvo, con la meta clara del camino, pero cansado. Me
Me has dejado desnudo, desprotegido, has descubierto mi nada, mi abismo, y estoy herido. ¿No? Como que, de depresión máxima, o momentos de gozo, que estoy con él en la oración por la mañana, ¿no? Y que no te cabe en él. Estoy como hinchado en silencio, borracho de todo tu amor. Quiero que te quedes ahí dentro de mi corazón. Y quiero romper el contrato del tengo que ser mejor. Te entrego mi folio en blanco, no hay cláusulas en el amor. No, es como que la vida misma es la que me hace componer, ¿no? Las experiencias, mi relación con Dios, pues es lo que me lleva desde la desesperación y el grito de Señor, es que nadie me está escuchando, ¿o qué? O ¿cómo les canto esto? Si no hay forma de poner palabras. Entonces esa es como la máxima inspiración. En mi vocación, dentro de mi vocación se llama Cruzados de Santa María. Entonces, pues con María, en María y por María, ¿no? Es María nuestro ejemplo y nosotros, si somos santos, es santos con María, ¿no? Y por María. Y entonces es esa, ¿no? Nuestro fundador decía, para ser cruzado plenamente tienes que vivir enamorado de María. Y claro, ¿de quién mejor para aprender de cómo vivir enamorado de María que de San José? ¿No? Entonces, para mí es una figura ideal, ¿no? De enamorado de María, observando al niño, cómo crece, en silencio, en las cosas del día a día, en la vida de Nazaret, que a veces son las que más me cuestan, ¿no? Que a lo mejor el Señor me ha regalado unos dones muy visibles, ¿no? Con la música, con el fútbol. Oye, pero y el día a día, y la habitación, y el cuidado a los que están en casa, y el llegar puntual, y esas cosas que soy más desastre. Y entonces veo a San José y me ayuda, ¿no? Creo que está en el sitio ideal. Y entonces, pues sí, y justo amar y saber que con ellos vas a cualquier lado. Entonces el estribillo de la canción dice... Y amar, 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 amar a María y al niño. Y estar, 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 estar en lo pequeño y oculto. Y saberse nada, saberse nada, saberse instrumento de Dios. Y al escuchar su palabra, sin entender nada, rápido ponerse a la acción. María, y justo eso, ¿no? La figura de la madre discreta, ¿no? Y que me doy cuenta a diario en mi vida espiritual, o sea, cuando me despisto de estar con ella, que el rosario lo empiezo a rezar un poco como de largo, que tal, te das cuenta y al revés, ¿no? Cuando estás una época rezando el rosario tal, empiezan a llegar gracias que no eres consciente de que viene de ella, ¿no? Y solo cuando pasa el tiempo echas la vista atrás y dices, pero si yo te pedí esto, ¿no? Y de repente lo estoy consiguiendo, ¿no? O, pues no, de repente me lo has regalado, que es muy distinto. Entonces, como esa madre, ¿no? Que está la comida puesta, ¿no? De adolescente y no eres consciente de que hay horas ahí detrás, ¿no? Y bueno, y tantas cosas. Pobre Carolina que la ha hecho sufrir. Mamma María, Mamma María, Mamma María, Mamma María. Nunca, 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 nunca nos fallarás. Nunca, 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 nunca nos fallarás, Mamma María, Mamma María, Mamma María, Mamma María, Mamma María. O sea, el viaje empieza en el momento que empiezo a componer y cuando notas que una vez que has compuesto una canción ya no te pertenece, ya en vez de los demás, ¿no? Ya es para compartir, ¿no? Es como has participado en esa obra creadora de Dios
y ya no es solo tuyo, sino que, oye, Dios te ha regalado esto, no te lo puedes quedar. Y entonces en ese momento empieza y yo empiezo a grabar mis vídeos en YouTube ahí con 15 años y los subo, ridículos, ¿no? Con el móvil, y tratas de hacerlo mejor. Pues usas una cámara mejor, oye, y si me empiezo a grabar con el móvil el sonido y el vídeo por otro lado y tal, y no sé qué, y ya llega un momento que digo, oye, ¿y si grabo un disco, ¿no? Bien grabado, contando con profesionales, con músicos y tal? Y llegó la barrera del dinero. Fui consciente al empezar a decirlo, venga, vamos a hacerlo, fui consciente y dije, wow, ¿no? Qué caro es esto. Y luego te das cuenta cuando te pones a hacerlo, porque claro, la de horas que hay que dedicar para que salga una cosa bien hecha, pues requiere mucho dinero. Y entonces en ese momento, eso, nunca ha habido un bajón porque nunca tengo ninguna pretensión, ¿no? Más que la de compartir cada vez un poquito mejor. Entonces digo, bueno, pues sigo compartiendo un poquito mejor. Y ahí empecé a producirme mis propias canciones. Dije, pues voy a aprender a hacer esto. Entonces ahí, eso fue con 25 años. Y nada, gracias a Dani, cantante de La Voz del Desierto, pues me enseñó así lo básico de la producción, cómo funcionaba el programa. Me dijo, oye, pues cómprate esta tarjeta de sonido, este micrófono, y ahí empecé. Y dije, oye, pues yo creo que en 5 años de aprendizaje, prueba, seré capaz de producir mi propio disco. Y entonces, pues nada, me puse a ello y empecé a subir las canciones y cada vez sonaban un pelín mejor y un pelín mejor, ¿no? Cada vez como más parecido a lo que escuchas. Y nada, ya cuando quedaba 1 año y medio más o menos para mi 30 cumpleaños, en unos ejercicios espirituales compuse 8 canciones, ¿no? Mientras vivía, de distintas meditaciones que iba viviendo. Y entonces en septiembre cuando dije, uy, esto podría ser un disco porque tiene una unidad en sí mismo. Y dije, tengo 1 año y medio para hacerlo, porque entonces me acordé de aquello que me había propuesto, ¿no? De decir, oye. Y entonces, pues nada, me puse a autoproducir las canciones. Y nada, al final, pues requería de mucho más tiempo del que tenía. Entonces empecé a contar con ayuda. Y le pedí a un amigo, oye, ¿te animarías a producirme esta canción? Oye, esta otra, oye, tal. Otro amigo me ayudó con el tema de dinero, otro no sé qué. Y nada, y conseguimos sacarlo justo hace 1 año, el 10 de marzo, que es mi 30 cumpleaños. Y nada, un concierto ahí súper chulo. Y eso, pues al final Dios dispone, pues un montón de gente que se animó a colaborar y que eso, pudimos salir al menos a gastos pagados de las cosas y nada, y seguir disfrutando de la música. Además, a nivel de aprendizaje fue muy grande. Así que sí, ese fue el camino hasta que lo conseguí. O sea, muchas veces soy yo mismo, ¿no? Y el que necesito escuchar la canción que hice hace 1 año y dije, ay, esto era lo que me decía Dios, ¿no? Cuando estoy aquí desesperado porque he vuelto a fallar y me entristezco, ¿no? Que no, hombre, que no. Alégrate de su misericordia, ¿no? O sea que al final o sea, trato de ser honesto, que me ayuda a mí mismo, ¿no? Y que hace que viva. Y yo creo que como todos vivimos esas mismas luchas, cada uno con sus apellidos y dificultades, pues la gente que se atreve a escucharlo tratando de llevarlo a su vida, pues le dice algo, o sea, indudablemente, ¿no? No hay alternativa. Y luego sí, para mí la música se ha convertido también en una excusa perfecta para hablar, para abrir temas. Entonces que mis alumnos descubran que su profe canta, ¡ay, profe, pues no sabía que eras tan cristiano! Ah, ¿y te ha gustado alguna canción? Ah, pues esta, pero ¿tú crees en Dios? Pues claro. Y entonces te lleva a unos niveles de conversación mucho más profundos de primeras, ¿no? O cuando sacas algún tema que habla de algo en específico, pues provoca esa conversación, tanto a los chicos del equipo de fútbol a los que entreno, como a mis alumnos, ¿no? Como una excusa muy buena para gente alejada. Y luego para la gente que es cristiana, pues eso, yo creo que es un apoyo, un encontrar palabras a lo que vives, que a veces nos hace falta, ¿no? Ver que otros también viven lo mismo. O sea que sí, es una herramienta que le doy muchas gracias a Dios. La Milicia de Santa María es quien organiza ese musical y los que lo hemos creado, hemos compuesto las canciones y demás. Y entonces, pues nada, yo hice de Ignacio Echeverría
en Gales, porque fuimos a Gales a representarlo, y en la PEG, en Santiago, porque lo representamos allí. Pero normalmente es Juan Ayuso el que hace de Ignacio. Y yo he compuesto pues, dos de las canciones de ese musical y ayudo allí a hacerlo. Que ahora en Las Rozas ya terminamos, porque lo hacemos, estos musicales de los que te hablaba, en los que había crecido, pues son ciclos de 3 años más o menos. Entonces ahora ya terminamos en Las Rozas en abril. Y como herramienta educativa, que sobre todo es la primera razón por la que lo hacemos, o sea, además de sacar a los chicos a hacer apostolado, pero herramienta educativa de compromiso, de fidelidad, de esfuerzo, de aprender a leer, aprender a hablar en público, aprender a moverte en un escenario, aprender a tocar instrumentos en conjunto, aprender a cantar. O sea, el teatro, bueno, a nivel de empatía, de valores, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso no lo hace gente profesional, ni que ni siquiera tengan una inquietud por el teatro, sino que son los propios chicos que se les impulsa a participar en ello. Entonces, para nosotros es una herramienta educativa y de apostolado, de salir con un mensaje, y luego, pues como sale bien y tal, pues tiene su repercusión, ¿no? Pero eso, que el arte tiene una fuerza educativa también muy, muy, muy grande, con los jóvenes especialmente. Qué importante es dejar de mirarnos y empezar a ver cómo Dios me mira. Y eso es lo que cambia todo, ¿no? Y una forma maravillosa de ver cómo Dios me mira es mirar la creación, ¿no? Mirar mi alrededor y descubrir realmente cómo es ese rostro de Dios. Entonces de eso habla esta canción, ¿no? De la sorpresa de contemplar el mar y decir, oye, pero qué inmenso es esto, ¿no? ¿Y quién ha hecho esto? Está enamorado de mí. O sea, me mira con misericordia, con amor, con compasión y confía en mí, pero si no ve que estoy metiendo la pata otra vez. Entonces es como esa contemplación, ¿no? También hablo en papá y en mamá, ¿no? En todo está Dios y descubrirlo. Se llama Se enamoró de mí. Me gusta pensar que quien hizo el mar se enamoró de mí. Quien hizo las estrellas y me habla en ellas se enamoró de mí. El indomable, inabarcable se enamoró de mí. Y yo sigo tan idiota, perdido en mis cosas, y él se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no te hubiera conocido, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Dónde me habría perdido? Y siento tu amor en el sol, en el mar, en cada respirar, el sufrir, el dolor de no saberte amar, en papá y mamá, en cada comulgar. Siento tu amor en los brazos de quien me atrevo a ser cuando corro a ti y me dejo querer cuando vuelvo a caer y quieres que empiece otra vez. Siento tu amor. Me gusta pensar que el mismo amor se enamoró de mí. Quien hizo las montañas y me acompaña se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no te hubiera conocido, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Dónde me habría perdido? Y siento tu amor en el sol, en el mar,
En cada respirar, al sufrir el dolor de no saberte amar en papá y mamá, en cada comulgar. Siento tu amor en los brazos de quien me atrevo a ser cuando corro a ti y me dejo querer cuando vuelvo a caer y quieres que empiece otra vez. Siento tu amor. Me gusta pensar que quien hizo el mar se enamoró de mí. Quien hizo las estrellas y me habla en ellas se enamoró de mí. Laico consagrado en medio del mundo y con la vida misma, tratar de ser testigo de que el cielo nos espera, recordárselo a la gente. Quien hizo el mar se enamoró de mí. Quien hizo las estrellas y me habla en ellas se enamoró de mí.